Después de estar casado con mi esposa durante un mes, ella desapareció misteriosamente. Llamé a la policía para pedir ayuda, pero la búsqueda no dio resultados. Un año después, me volví a casar, y mientras viajaba con mi nueva esposa, Alice, con quien había estado casado durante 2 meses, vi inesperadamente a una persona con miembros amputados mendigando en la calle. Para mi sorpresa, reconocí que aquella figura que se debatía en el suelo era mi ex esposa Mary. Me escapé rápidamente con mi nueva esposa Alice, que llevaba casada apenas 2 meses y todavía estoy en estado de shock. Alice me preguntó qué me pasaba. Lo descarté con unas cuantas palabras. Al reflexionar sobre esa escena ahora mismo, todavía me resulta difícil de creer. La persona que yacía en el suelo era sin duda mi esposa Mary, que acababa de casarse conmigo hacía un año. La antigua Mary era hermosa, pero ahora se había convertido en esta imagen espantosa que resultaba repugnante. Sin embargo, era evidente que la habían vendido a las profundidades de las montañas. ¿Por qué estaba allí? No podía entenderlo. Solo pude tomar la mano de Alice y salir a toda prisa. Al día siguiente, mi ex-suegro Henry me llamó. George, escuché que alguien vio a Mary en la calle ayer. Me daba vueltas la cabeza. ¿Cómo se enteró ese viejo? Papá, ¿cómo pudo Mary convertirse en eso? ¿Podría ser que esa persona la reconociera mal? No importa si la reconocieron mal, siempre y cuando haya un indicio de noticias sobre Mary. Quiero verla. Vendrás conmigo mañana. El tono del anciano era firme y no dejaba lugar a negativas. Acepté de inmediato. Luego volví a mi habitación y marqué un número. Cuando se conectó la llamada, la otra parte dijo perezosamente, «Hola». Respondí enojado, «Soy George. Hace un año, te pedí que la vendieras en las montañas. ¿Qué has hecho? Ni siquiera puedes ocuparte de este asunto tan insignificante». La otra parte respondió, «George, no te enojes. Hace un año la vendí a las montañas como me pediste. Después de jugar con ella durante un año, me cansé de ella. Ahora verla así es poco apetitoso. ¿Por qué no dejar que nos gane algo de dinero extra? Después de todo, deberíamos aprovecharla al máximo, ¿no? No me importa cómo te las arregles, ya que la noticia de su presencia aquí ya se ha difundido. Si no quieres meterte en problemas, será mejor que la saques de aquí rápidamente». Hice una pausa y continué, ya sabes, su situación familiar. Si su padre se entera de ti, ¿crees que tendrás una salida? El otro lado se quedó en silencio durante unos segundos, luego estalló en risas diciendo, «George, no te preocupes. Sacarla no es una tarea difícil, pero los hermanos necesitan algunas dulces recompensas para hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Qué tal si nos envías a otra chica?» Pensé por un momento y luego respondí, «Estás interesado en la que está a mi lado, ¿no?» Déjame decirte, no pienses en eso por ahora. La situación es tensa en este momento, y si no quieres problemas, simplemente quédate escondido por un tiempo. Cuando pase el calor, la enviaré. Está bien, George, generoso como siempre. El otro lado colgó el teléfono felizmente. Miré a Alice, que estaba ocupada en la cocina, y se me ocurrió una idea atrevida. Al día siguiente, acompañé a mi ex-suegro y a un grupo de guardaespaldas a buscar a la víctima. Buscamos todo el día, pero regresamos con las manos vacías. Henry estaba sentado en la oficina, todavía animado a pesar de tener más de 60 años. Había una agudeza sanguinaria en sus ojos. Era este tipo de persona la que, confiando en su propia fuerza, había construido un gran grupo empresarial. Me miró fijamente y dijo, «George, siempre he pensado que la desaparición de Mary es sospechosa». ¿Cómo sabían esos secuestradores sobre los planes de Mary ese día? Sospecho que hay alguien de adentro. Reflexioné un momento y respondí, «Papá, no estoy de acuerdo. Mary siempre ha sido amable con la gente y nunca les ha puesto las cosas difíciles a los demás. Básicamente no tiene enemigos. Sigo pensando que esas personas buscaban dinero. Al final, todo es culpa mía. Si la hubiera acompañado ese día, no la habrían secuestrado. Realmente debería morir». Me di varias bofetadas y la cara se me hinchó de inmediato. También me empezó a salir sangre por la comisura de la boca. Henry me miró con frialdad, sin hacer ningún intento por detenerme.
En ese momento, alguien llamó a la puerta. Alice entró corriendo y, al ver mis heridas, inmediatamente me regañó en voz alta: «Tío, ¿por qué le estás poniendo las cosas difíciles a mi marido?» Ha pasado un año desde el incidente de mi primo, y mi marido ha estado trabajando duro para la empresa, lo que debería ser suficiente para compensar su disculpa a mi primo. Alice, debes ser irracional con tu papá. Rápidamente tomé la mano de Alice y miré a Henry. Papá, Alice todavía es joven y un poco franca. Por favor, no te lo tomes a pecho. Por supuesto que yo no me lo tomaré a pecho. Alice ha crecido bajo mi supervisión. Ella es como mi hija y no le guardaré rencor. La mirada penetrante de Henry se volvió hacia mí. Pero tú, mis 2 hijas están destinadas a casarse contigo. Ya has perdido a Mary. Si algo le pasa a Alice o sufre algún agravio por tu culpa, te despellejarán viva. Su tono se intensificó de repente en la última frase. Después de asegurarle repetidamente a Henry que nunca permitiría que Alice sufriera ningún agravio, finalmente logré salir de ahí. El tío es realmente algo, se desquita contigo solo porque no puede encontrar a su prima. Alice seguía charlando a mi lado. George. La próxima vez que mi tío te busque, debes decírmelo. Fruncí el ceño y le pedí en voz baja que dejara de hacer ruido. Alice se quedó desconcertada por un momento, luego sus ojos se pusieron rojos. George, siento que has cambiado. Dijiste que siempre me tratarías bien, pero no ha pasado mucho tiempo y ya estás siendo duro conmigo. Pensando que Alice todavía me era útil, reprimí mi impaciencia y la consolé por un rato, prometiéndole finalmente comprarle su bolso favorito, lo que mejoró su estado de ánimo. George, sé que aún no puedes olvidar a tu prima. No te preocupes. Te ayudaré a buscarla. Siempre estaré a tu lado. Alice dijo esto mientras nos despedíamos. Mi figura se detuvo por un momento, luego me burlé y me di vuelta para irme. En lo más profundo de mi memoria, también hubo alguien que dijo que siempre estaría a mi lado, pero al final, mi ex esposa Mary era la única hija del presidente de la compañía Henry, malcriada más allá de toda medida. Pasé 3 meses persiguiéndola, culminando en un final perfecto de un héroe salvando a la bella. En la esquina, Mary estaba temblando, y un pequeño matón se acercó a ella. En el momento crítico, di un paso adelante, pero el matón me cortó el brazo como precio, poniendo fin a mi persecución. Pero ella nunca sabría que este era un héroe que salvaba a la belleza que había sido arreglada hace mucho tiempo. Aunque era un truco, era muy práctico. Cuando Mary anunció que estaba conmigo, Henry se opuso rotundamente. Al final, Mary obtuvo en secreto un certificado de matrimonio conmigo y solo entonces Henry cedió. 3 meses después de que Mary desapareciera, su prima Alice me persiguió activamente. Alice era la hija del hermano mayor de Henry, huérfana a temprana edad y criada por Henry. Henry adoraba a su sobrina hasta el fondo. Aproveché la oportunidad para aceptar las insinuaciones de Alice. Henry se opuso de nuevo, pero las 2 hermanas de la familia Fon eran testarudas, así que, ¿cómo podían escuchar los consejos? Al final, Alice amenazó con suicidarse, lo que finalmente obligó a Henry a aceptar nuestro matrimonio. Con la identidad del yerno del presidente de la empresa, mi estatus aumentó drásticamente. Aquellos que normalmente me despreciaban vinieron uno por uno a halagarme. Y Alice, para mí, es amor hasta la muerte. Todos mis defectos son vistos como virtudes ante sus ojos. No importa lo que haga, soy perfecto ante sus ojos, incluso si me quedo fuera toda la noche. Ella puede explicar con orgullo a los demás, ese es mi marido. Es increíble. Toda la empresa depende de él. ¿Cómo podría no estar ocupado? En la empresa, ahora me consideran una persona por debajo de los miles que hay por encima. A los que tienen objeciones, los despido directamente, nadie se atreve a decir una palabra en contra. Al día siguiente, el anciano Henry me volvió a llamar. Por teléfono, Henry se enteró de alguna manera del lugar donde secuestraron a Mary y ahora quiere que vayamos juntos a buscarla. Le respondí de inmediato: papá, no te preocupes. Un día como marido y mujer significa 100 días de gracia, siempre que haya un rayo de esperanza. No me rendiré. Cuando me estaba preparando para partir, Alice recibió la noticia e insistió en acompañarme. Henry no pudo negarse y tuvo que aceptar, enviando de inmediato 5 guardaespaldas para protegerme.
El grupo de Henry es poderoso, tomamos un helicóptero directamente hasta aquí. Vinieron unas 50 personas. El helicóptero voló durante unas 10 horas y el conductor, Ol Won, habló. Ya estamos aquí, preparémonos para aterrizar. Al llegar a destino, era un pueblo desolado con una montaña de fondo. Los aldeanos se pusieron alerta inmediatamente al vernos. Henry ordenó una búsqueda, lo que provocó el caos. Los aldeanos se quejaron amargamente y a quienes se resistieron ferozmente, los guardaespaldas los golpearon sin piedad. Para él, matar a unas cuantas personas no era nada grave y Alice, al estar en un lugar nuevo, se mostró juguetona e insistió en explorar otros lugares. Henry la complació, recordándole a algunos guardaespaldas que la protegieran bien. Cuando se puso el sol, los guardaespaldas regresaron uno tras otro, todos con las manos vacías. Henry estaba furioso. Son unos inútiles, ni siquiera pueden encontrar el documento de identidad de una sola persona. Sería mejor que criaran una jauría de perros que ustedes, inútiles, inútiles. Si descubro quién secuestró a Mary, les romperé todos los huesos del cuerpo. Henry maldijo con enojo, incluso usando el término yo de esa manera, mostrando su extrema ira. Los guardaespaldas se arrodillaron en el suelo, sin atreverse a hablar. Primero hubo esperanza, luego decepción, otra vez esperanza y luego otra vez decepción. Viejo, saborea este sentimiento lentamente. Lo que Henry no sabía era que yo le había filtrado esa noticia y que Mary ya había sido trasladada con antelación. Después de permanecer aquí durante 3 días, todavía no había noticias. El humor de Henry empeoraba día a día y las personas que estaban debajo de él ni siquiera se atrevían a respirar en voz alta frente a él. Solo Alice, despreocupada, siguió jugando sola. Al 4.º día, Alice desapareció. El guardaespaldas asignado para protegerla quedó inconsciente, y cuando despertó, no había rastro de la joven. El guardaespaldas se apresuró a avisarle a Henry. Ni siquiera podía imaginarme qué expresión tenía Henry. Cuando estuve afuera, pude escuchar el sonido de cosas rompiéndose y rugiendo desde el interior de la casa. Otro guardaespaldas trajo un trozo de tela rasgada con unas palabras escritas con sangre. El guardaespaldas miró la puerta cerrada, vacilando y sin atreverse a acercarse. Me acerqué para encargarme de esta tarea y el guardaespaldas me miró agradecido. Hice un gesto con la mano para que diera un paso atrás. Controlando mi expresión facial, di un paso adelante rápidamente y abrí la puerta. Papá, mira esto. Efectivamente, un jarrón voló hacia mí y me hice a un lado para esquivarlo. El jarrón se estrelló contra la pared detrás de mí y se rompió en pedazos. Papá, no te enojes todavía, hay novedades. Saqué el trozo de tela ensangrentado que tenía en la mano, en el que se leía, papá, sálvame. Henry lo arrebató y lo miró un momento con los ojos oscuros. Esto es. Es la letra de Mary, papá. Esta es la letra de Mary. Mary todavía está viva. Dije emocionada, María está viva. Eso es genial. Tenía miedo de no volver a verla en esta vida. Ella está viva. Eso es genial. Eso es genial. Tal vez influenciado por mis emociones, murmuró Henry, mientras ella esté viva, eso es bueno. Eso es bueno. En ese momento, sonó el teléfono. Henry me miró y me hizo un gesto para que saliera. En el momento en que cerré la puerta, no pude evitar sonreír. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El secuestrador llamó al anciano y le exigió que llevara 50 millones a un lugar designado en Vietnam para el intercambio. Dinero en efectivo para la persona. El anciano aceptó de inmediato. Su única petición era ver a las hermanas sanas y salvas. El otro lado se burló y respondió, no hay que ser demasiado codicioso. El anciano, enojado, estrelló el teléfono contra el suelo. Un día después, llegamos al lugar de la transacción sin problemas. La otra parte se comunicó con el anciano a través del teléfono. Finalmente, el lugar de la transacción se fijó en Paradise Bar. Al llegar a la entrada, se acercaron varios hombres de negro, nos vendaron los ojos y nos llevaron al interior. No supe cuánto tiempo caminamos, pero finalmente nos detuvimos en un lugar determinado. Le quitaron las vendas de los ojos y todo quedó a la vista. En la gran sala, se exhibían diversos instrumentos de tortura por todas partes.
En el centro de la sala, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara estaba sentado en un sofá de cuero genuino. Detrás del sofá había una docena de matones de élite bien entrenados. «Oh, ¿cómo puedes tratar a los invitados así?». El hombre de la cicatriz le habló al anciano. «Lo siento mucho. Somos un grupo de gente ruda. Por favor, no te ofendas». Dijo que lo sentía, pero la malicia en su rostro era evidente. «Déjate de tonterías. Nosotros trajimos el dinero». «¿Dónde está ella?». «Hablé». Scarface sonrió y luego dijo, la llamada telefónica fue muy clara. «Solo tú puedes venir, pero no solo trajiste a tu yerno, también trajiste a todo un grupo de guardaespaldas. Esto hace que sea muy difícil para mí manejarlo». La expresión del anciano cambió y dijo, «¿Cómo sabes que traje guardaespaldas?». Scarface me miró y sentí un presentimiento. Naturalmente, alguien nos está respaldando de lo contrario. «¿Cómo pudimos capturarte tan fácilmente?». La mirada del anciano también se desplazó hacia mí. Me apresuré a hablar, «Papá, no escuches sus instigaciones. Somos familia. Él solo quiere que nos volvamos unos contra otros». Estaba a punto de continuar cuando Scarface me interrumpió. «Joven, ¿por qué tienes tanta prisa? No dije que el traidor seas tú, así que no te delates». Mi expresión se ensombreció y dije con voz profunda, «Trajimos el dinero». ¿Quieres faltar a tu palabra? Eres tú quien falta a tu palabra. Dijiste que no se permitía que viniera nadie, pero no solo trajiste gente, sino que incluso te atreviste a llamar a la policía. ¿De verdad crees que es fácil tratar con Scarface? Al terminar de hablar, su expresión se tornó sombría. Cuando bajó la voz, los matones que estaban detrás de él corrieron hacia nosotros y nos ataron. Se me encogió el corazón. ¿De verdad ese anciano llamó a la policía? Scarface continuó, en un espíritu de reciprocidad, yo debería devolverle el favor. Lo vi presionar un punto en el sofá y una gran cortina apareció en la pared junto a nosotros. Las figuras en la cortina no eran otras que Mary y Alice, las dos hermanas. Mary ya estaba atada. Su rostro estaba deformado, pero aún se podía ver su apariencia antes de la desfiguración. Alice tenía el cabello desordenado, los ojos vacíos y la ropa desaliñada. Tenía un lado de la cara hinchado y en la mejilla había huellas dactilares rojas y frescas, que claramente habían sido maltratadas. «¡Bastardos!». Henry gritó furioso que si volvían a maldecir, esos dos tendrían que pasar por lo que acababa de pasar otra vez. Esta vez, si mis hombres son demasiado rudos y terminan matándolos, quiero asumir la responsabilidad. El hombre de Scarface sonrió, pero sus palabras provocaron escalofríos en la gente. ¿Qué quieren de nosotros? Los puños de Henry crujieron mientras los apretaba, reprimiendo su ira y apretando los dientes. El hombre de Scarface le hizo una señal a alguien que estaba detrás de él, quien inmediatamente trajo un documento. «Firme aquí y podrá salir ileso». Las palabras acuerdo de transferencia de capital grupal estaban claramente visibles en el documento. «Siga soñando. Prefiero morir antes que firmar». Henry forcejeó, tratando desesperadamente de liberarse, pero fue en vano. «En ese caso, lo siento». El hombre de Scarface hizo una señal y los matones entraron en la habitación donde estaban retenidas las dos hermanas. Avanzaron paso a paso hacia las hermanas. El vídeo empezó a reproducirse en la pantalla gigante. Los sonidos de las súplicas de la mujer, las maldiciones, el desgarro de la ropa y la respiración agitada del hombre llenaron el aire. Toda la escena era insoportable de ver. «Bastardos, bastardos, los voy a matar, los voy a matar». No importaba cuán desgarradores fueran los gritos de Henry, el hombre de Scarface permanecía impasible. «¡Alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto!». La ira inicial de Henry fue dando paso gradualmente a un compromiso. «Me enferma, me enferma». Los labios del hombre de Scarface se curvaron en una sonrisa mientras decía, «Si hubieras reconocido la situación antes, esto no habría sucedido». Me quedé mirando fijamente el documento, viendo al anciano temblar mientras firmaba. Una vez confirmado, el hombre de Scarface hizo un gesto con la mano para que sus hombres se los llevaran. Mientras se marchaba, Henry siguió maldiciendo a los sinvergüenzas poco fiables que rompieron sus promesas.
El hombre de Scarface simplemente sonrió cruelmente y lo ignoró. George, esta vez realmente te debo una. Mis hombres me desataron rápidamente. El hombre de Scarface me sonrió y yo miré el documento antes de entregárselo respetuosamente. Todo estaba listo ahora. Solo necesitábamos llevar el acuerdo de transferencia de acciones a la empresa para su certificación notarial. Una vez que lo lográramos, Henry no tendría nada. Acompañé al hombre de Scarface a la empresa, y la certificación notarial y la transferencia se realizaron sin problemas, lo que hizo que el hombre de Scarface se sintiera un poco irreal. Hermano George, ¿realmente hemos tenido éxito? En la oficina, el hombre de Scarface parecía un poco incrédulo, como si todo el proceso hubiera sido preestablecido. Por supuesto, ahora eres el jefe del grupo, dije con una sonrisa. En ese momento, la puerta se abrió a la fuerza desde afuera. El marco de la puerta se estrelló contra la pared y rebotó, zumbando fuertemente. La risa del hombre de Scarface se detuvo abruptamente mientras miraba enojado a los recién llegados. Un grupo de agentes uniformados entró desde el exterior. El líder tenía una orden de arresto y se acercó al hombre de Scarface. El grupo debe $30.000 millones, ha cometido evasión fiscal y el responsable queda detenido. El hombre de Scarface abrió mucho los ojos y gritó, «¡Imposible! ¿Cómo puede un grupo tan grande estar endeudado?» Antes de terminar de hablar, pareció darse cuenta de algo y se giró para mirarme. «Eres tú, ¿no? Tú diseñaste todo esto, ¿no?» Me encogí de hombros y levanté las manos, «No sé de qué estás hablando». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo y Henry, vestido con un traje negro, entró con varios guardaespaldas detrás de él, caminando directamente hacia él y golpeándolo en la cara. «¿Tú, cómo pudiste?» Scarface parecía incrédulo. Claramente había ordenado a sus hombres que lo vigilaran de cerca, y cuando su mirada se desvió hacia la persona que estaba detrás de él, de repente pensó en algo. «George, ¿te atreves a traicionarme? Incluso si muero hoy, te arrastraré conmigo». Mientras hablaba, sacó una pistola de entre sus ropas y me apuntó directamente. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Reaccioné rápidamente, me lancé hacia atrás y la bala me pasó rozando el costado. Al ver que lo había esquivado con éxito, inmediatamente apuntó con el arma a Henry. Sin dudarlo, apretó el gatillo. «Papá, ten cuidado». Salté hacia adelante y le di el tiro fatal. Al caer, vi la incredulidad en su rostro. Los guardaespaldas que estaban detrás de él reaccionaron rápidamente y lo sujetaron con fuerza. Me llevaron al mejor hospital de la ciudad. Cuando volví a abrir los ojos, Alice estaba sentada a mi lado. Su rostro aún tenía rastros de lágrimas y se veía demacrada. Cuando me vio despertar, corrió a ayudarme, conteniendo las lágrimas. «George, finalmente despertaste. Pensé que nunca te volvería a ver. Me das un susto de muerte». La consolé un momento, lo que ayudó a estabilizar sus emociones. Me dijo que, durante mi coma, Scarface ya había sido enviado a prisión y que Henry había tomado medidas para asegurarse de que sufriera en prisión. Henry había vuelto a hacerse cargo del grupo y ella y su hermana habían regresado sanas y salvas. Todo parecía haber vuelto al punto de partida durante la noche. ¿Al punto de partida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede volver a armar un espejo roto? Alice, no debes ser tan tonta la próxima vez. El tío tiene guardaespaldas para protegerlo, esa gente no puede hacerle daño. Dije con tristeza, Alice, debes recordar que todo lo que tenemos nos lo dio el tío. Sin él, no tendríamos lo que somos hoy. Tenemos que ser agradecidos y saber cómo corresponder a la bondad. No vuelvas a decir eso la próxima vez, el tío se pondrá triste al oírlo. Alice hizo pucheros y murmuró un en voz baja. Oí pasos fuera de la sala que se iban apagando poco a poco. Después de recuperarme, me dieron de alta inmediatamente y regresé a la empresa. Gracias a este incidente, mi estatus subió a otro nivel. Parecía que Henry se había relajado en cuanto a mí y que yo era el único responsable de todos los asuntos de la empresa. Estaba ansioso por rechazar la oferta, pero Henry se negó de mala gana. Dijo que eras mi yerno y que podías ser considerado medio hijo mío. Somos una familia y esta gran empresa acabará en tus manos. Esta vez, gracias a tu estrategia pudimos traer de vuelta a Mary y Alice de forma segura.
Somos una familia, así que no tenemos por qué ser educados. Si no te dejo a ti estos asuntos, ¿en quién más puedo confiar? Le agradecí profundamente y le aseguré repetidamente que no lo defraudaría. Henry asintió con satisfacción, pero en mi corazón comprendí que, de lo contrario, no confiaría plenamente en mí. Su confidente no me seguiría de cerca. Se decía que era asistencia, pero en realidad era vigilancia. Lo que no sabía era que su confidente John también era una persona muy astuta. Detrás de todo esto, John también estaba removiendo el avispero. Así, John y yo unimos nuestras fuerzas para tomar el control de todas las acciones de su empresa. Vendimos todos los activos. El grupo actual no era más que un cascarón vacío. Cuando recibió la noticia, yo ya había llevado a Alice y Mary a un barrio suburbano. En una villa de las afueras, Alice y Mary estaban fuertemente atadas a sillas. Yo estaba sentado en el sofá, observando sus expresiones aterrorizadas con gran interés. Los miembros de Mary habían sido equipados con prótesis a un alto costo por Henry, y ahora sus movimientos no eran diferentes a los de una persona común. Tenían la boca amordazada, lo que permitía que solo se escaparan sonidos apagados. Sabía que en ese momento debía parecer un demonio. Henry debería estar de camino hacia aquí. Calculé el tiempo y les quité las tiras de tela de la boca. Había llegado el momento de ponerle fin a esto. ¿Por qué? George, mi tío te ha tratado bien. ¿Por qué lo traicionas? George, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Por favor, desátanos. Las dos hermanas luchaban desesperadamente, tratando de liberarse de las cuerdas que las ataban. Pero todo fue en vano. Cada uno de ellos tenía una bomba de tiempo en miniatura atada al cuello. Así que hice un gesto de silencio y comencé a hablar lentamente. Déjame contarte una historia. Después de la historia, entenderás todas las causas y efectos. Sin esperar a que respondieran, continué. Érase una vez un joven que venía de un pequeño pueblo remoto. Nunca había hecho nada malo en su vida. Y quienes lo conocieron tenían la impresión de que era educado, servicial y humilde. Nunca guardó rencor a nadie. En el lugar donde vivía reinaba la armonía y la tranquilidad. Fue el primero en aprobar el examen de servicio civil en la ciudad, pensando que debía lograr algo grande para enorgullecer a sus padres y dar honor a su pueblo. Tenía una novia de la infancia y hablaban de todo. El día que aprobó el examen fue también el día en que se casó con su novia. Hiciera lo que hiciera, su novia lo apoyaba incondicionalmente. Más tarde, consiguió un puesto en la mejor escuela secundaria de la ciudad, que estaba llena de niños ricos y poderosos. Allí trabajó con diligencia y responsabilidad. En su clase, había un niño que estaba casi al final de la lista académica. Así que utilizó todo su tiempo libre para dar clases particulares a ese niño. Los resultados fueron excelentes cuando llegó el examen final. Las notas del niño habían pasado de ser el último puesto a estar entre los 10 primeros de la clase. Sin embargo, comenzaron a correr rumores. Algunos decían que el maestro estaba interesado en el dinero de la familia del niño. Otros decían que le atraía la apariencia del niño. Algunos incluso afirmaron que había tenido contacto inapropiado con la niña. Cuando surgieron esos rumores, el maestro creyó firmemente que el inocente limpiaría su nombre. Por eso, nunca se molestó en defenderse. Pero el maestro se equivocó. Pensó que al no defenderse, los rumores acabarían desapareciendo. Lo que no sabía era que existe un término que se llama miedo a la opinión pública y otro que se llama 1 dice 10, 10 dice 100. Los rumores fueron en aumento y finalmente alarmaron al Comité de Educación, que envió a personas a investigar el asunto. Sin embargo, el niño se volvió contra él, alegando que el maestro a menudo se aprovechaba de las sesiones de tutoría para hacerle insinuaciones. Esta acusación hundió al maestro en un abismo. Los padres de los alumnos de su clase exigieron su despido y la dirección del colegio le obligó a dimitir para poner fin a la situación. Más tarde, alguien publicó el incidente en Internet y rápidamente se convirtió en motivo de diversión para los demás. Lo señalaban dondequiera que iba y se enfrentaba a repetidos rechazos. Cuando buscaba trabajo, incluso los trabajos de menor nivel como lavaplatos y en restaurantes lo rechazaban. Sus padres, avergonzados de él, cortaron lazos con él y eso fue lo peor de su vida.
Afortunadamente, su esposa siempre estuvo a su lado. Quería preguntarle a ese niño por qué lo había calumniado. Esperaba que el niño saliera a limpiar su nombre. Pero el niño dijo con indiferencia que era solo una broma. Inmediatamente montó en cólera. Solo una broma lo había arruinado todo para él. Era la primera vez que se enfadaba. Y el niño se asustó tanto que empezó a llorar. El llanto atrajo a su padre, quien, sin preguntarle más detalles, ordenó a los guardaespaldas que golpearan al niño y lo echaran de la casa. En ese momento, afuera llovía a cántaros. Regresó a casa empapado. Y su esposa no lo culpó en absoluto. Ella mostró gran preocupación. Él pensó que, por el bien de su esposa, debía recuperarse. Al día siguiente, un titular que denunciaba reiteradas veces a un profesor abusando de sus alumnas ocupó las portadas de los principales medios de comunicación. A él y a su esposa los señalaron cuando salieron y el propietario tiró sus pertenencias a la calle. Un grupo de cibernautas despistados los insultó en línea. Él y su esposa no tenían a dónde ir y solo pudieron encontrar una choza abandonada para descansar temporalmente. Después de todo esto, su esposa lo siguió sin quejarse. Al día siguiente, salió a buscar trabajo como de costumbre, pero regresó con las manos vacías. Cuando llegó a la puerta, salieron unos cuantos indigentes. Sintió que algo no iba bien y entró corriendo para ver una escena que le hizo abrir los ojos de horror. Su esposa estaba tirada en el suelo, despeinada y cubierta de sangre. Cuando recogió con cuidado a su esposa, ella ya había perdido todo signo de vida. Ese día, él personalmente enterró a su esposa y también enterró a esa versión tonta de sí mismo. Ese día desapareció. Cuando reapareció, ya habían pasado 6 años. En 6 años, todo había cambiado. Al igual que aquella niña de entonces, que ahora se había convertido en una jovencita elegante. Y él, completamente transformado, se paró frente a aquel niño, que ya no lo reconocía. Conté en voz baja aquel recuerdo que había quedado sellado en lo más profundo de mi corazón. Los rostros de las dos hermanas palidecieron cada vez más. Parecía que ya lo sabían. María tartamudeó: «¿Eres el profesor Tom?» «¿Tom?» Ese nombre realmente es de hace mucho tiempo. Ahora me llamo George. «¿Mary?» Incluso ahora, todavía quiero preguntarte, ¿por qué me difamaste en ese entonces? Mary se mordió el labio. «Lo siento, maestro Tom. Solo estaba bromeando. No sabía que esto terminaría tan mal, en realidad. No quise hacerte daño. No sirve de nada decir estas cosas ahora. ¿Sabes? Mi esposa, cuando murió, ya tenía más de 3 meses de embarazo. Ese día, perdí a mi esposa y a mi hijo». Mary tembló aún más violentamente. «George, no. Maestro Tom, nunca te he calumniado. Te interrumpí directamente. En realidad, nunca me difamaste. Los rumores iniciales los difundiste tú». «¿Me equivoco?» Los labios de Alice también palidecieron al instante y tembló mientras hablaba. «Maestro Tom, realmente no sabía que le haría daño de esta manera. Si hubiera sabido que terminaría de esta manera, definitivamente no habría dicho nada. Yo era demasiado joven en ese entonces. No lo entendía. Por favor, no me lo tomes a mal, ¿de acuerdo?» Negué con la cabeza. Ser joven no puede ser una excusa para tu mala conducta. Maestro Tom, sé de verdad que me equivoqué. ¿Puedes dejarme ir? La verdadera culpable es mi prima, si no fuera porque te calumnió en aquel entonces. No habrías terminado así. Alice, ¿aún tienes vergüenza? Si no fuera por ti difundiendo rumores imprudentemente, el profesor Tom no habría terminado así. La más despreciable eres tú. Los observé en silencio mientras se destrozaban mutuamente, sin sentir ni una pizca de compasión. George, dicen que un día como marido y mujer son 100 días de gracia. Sé que me equivoqué. Dame una oportunidad y te lo compensaré. Alicia dijo ansiosamente, ¿no te gustan los niños? Puedo tener hijos para ti. Puedo tener muchos, muchos hijos para ti. Nadie más que mi esposa es digna de tener hijos conmigo, y no tendré hijos con nadie más. La interrumpí, pero ya tenemos una relación matrimonial, tal vez ya esté embarazada de nuestro bebé. Me burlé,
Alice, tú y Mary son iguales, amables, solo tocarte me hace sentir asco. ¿Cómo pude dejar que te quedaras embarazada? Imposible. ¿Quién más podría haber sido esa noche en la habitación si no eras tú? Las emociones de Alice comenzaban a desmoronarse. Gritó que era imposible. Las emociones de Mary se estabilizaron gradualmente. Ya seas tú, Tom o George, ya te has vengado lo suficiente de nosotros. No puedes parar. Además, tu esposa murió a manos de esos indigentes. No tiene nada que ver con nosotros si tienes la capacidad. Ve a buscar a esos indigentes. Te han estado esperando durante mucho tiempo en el infierno. Al recordar a esos sinvergüenzas, mi voz se volvió fría inconscientemente. ¿Vas a matarnos? ¿Estás loco? El asesinato está contra la ley y serás ejecutado. Me burlé fríamente en mi corazón desde el momento en que murió mi esposa. He vivido solo para la venganza. Se oyó un ruido en la puerta. Por fin llegaron, pero son muy lentos. George, cabrón. No te he tratado mal. ¿Qué es lo que realmente quieres? En cuanto me vio, Henry maldijo enojado. Al ver su aspecto desaliñado, no había nada de la elegancia y astucia que solía tener. Por supuesto, la empresa que había construido con sus propias manos fue destruida por mí, y su hija, a la que había querido desde la infancia, fue tomada como rehén. Jugueteó con ella como si fuera una tonta en mis manos, lo cual no debe sentirse bien. Papá, es Tom. Se hizo cirugía plástica y regresó para vengarse, gritó Mary. Tío, sálvame. Tengo miedo, gritó Alice. Henry me miró y dijo con frialdad, ¿qué quieres? Sonreí y respondí lentamente. Juguemos a elegir la felicidad. Apunté con la pistola que tenía en la mano a los dos. Puedes coger uno. El otro morirá. Al oír esto, los tres palidecieron. George, si te atreves a hacerles daño. Van. La respuesta fue el sonido de un disparo. Soplé el cañón humeante del arma. Si sigues diciendo tonterías inútiles, el siguiente disparo le volará la cabeza. Papá. Mary estaba demasiado asustada para hablar, solo podía mirarlo con ojos suplicantes. Tío, sálvame. No quiero morir. Es un loco. Es un demonio. Me matará. Me matará. Gritó Alice, y sus palabras salieron a borbotones en medio del pánico. Lo miré con gran interés. ¿Ya has tomado tu decisión? Dime quién muere. George, tú. Otro disparo le respondió. Tío, sálvame. Me duele mucho. Sálvame. Siempre me has cuidado más que a nadie. Tienes que salvarme. Alice tenía un agujero sangrante en el brazo y gritaba de dolor. Aún no puedes aprender la lección. Miré a Mary. ¿A dónde debería ir el siguiente tiro? Tenía una expresión feroz y después de un rato apretó los dientes y dijo, deja ir a Alice. Papá. Mary no podía creer que una era su propia hija y la otra su sobrina, y que ella era en realidad la que había sido abandonada. A diferencia de Mary, Alice tenía una mirada de gran alegría después de sobrevivir a la terrible experiencia. Gracias, tío. Gracias, tío. Mary. ¿Sabes por qué tu papá eligió a Alice? Puse mi mano sobre su hombro y dije suavemente, porque Alice también es la hija de tu papá. No es una simple sobrina. ¡Boom! Esta noticia estalló en los corazones de las dos hermanas como un rayo caído del cielo. Imposible. Me estás mintiendo. Mary negó en voz alta. George, cállate. Dijo Henry con el rostro enrojecido de ira, pero no se atrevió a actuar precipitadamente, solo por las microbombas en las dos hermanas. Tío. ¿Es verdad lo que dijo? Preguntó Alice aturdida. ¿No es obvio? De lo contrario, ¿por qué crees que renunciaría a ti para salvar a una sobrina que es prescindible? ¿Es realmente solo una sobrina? Dije con profundo significado, los resultados de la prueba de paternidad de ambos están en la caja fuerte de la empresa. Mary siguió murmurando que era imposible. Jaja. Interesante. Muy interesante. Por fin llegó ese momento.
Al ver sus expresiones, sentí una sensación de euforia sin precedentes. En ese momento, la puerta se abrió de golpe con fuerza otra vez. Un equipo de policías uniformados entró en escena, cada uno con un arma y apuntándome con el cañón. El que iba al frente era John. Tom, ríndete y pide clemencia. Esta es tu última oportunidad. Dijo John con una expresión severa, completamente diferente a la que conocía en la empresa. John, confié tanto en ti y resulta que eres un policía. Henry se puso aún más furioso al verlo. Fuimos John y yo quienes nos habíamos unido para vaciar su compañía. Cuando los enemigos se encuentran, son especialmente hostiles. John ni siquiera le dirigió una mirada. La policía que estaba detrás de él ya había avanzado para reducirlo. Oficial John, no se ponga tan tenso. Después de todo, somos viejos conocidos. Dije con una sonrisa, has estado encubierto en el grupo durante tanto tiempo, esperando este momento, ¿verdad? Ahora que finalmente los has atrapado, deberíamos levantar una copa para celebrar. Había muchos negocios ilegales en el grupo si no me hubiera topado con ellos personalmente. No habría sabido que habían estado involucrados en negocios tan sórdidos todos estos años. Las pruebas que presentó John bastarían para hacer que Henry muriera 1000 veces ante la indignación pública. Tom, he investigado todo sobre ti a fondo. No te preocupes. Después de que salgamos esta vez, probaremos públicamente de inmediato la injusticia que cometiste en ese entonces y limpiaremos tu nombre. Me reí entre dientes, oficial John, ya no soy un niño de 3 años. Por las pocas personas sin hogar que torturé hasta la muerte, no puedo escapar de la pena de muerte. En este punto, no me importa si mi nombre está limpio o no. John frunció el ceño y dijo solemnemente, aunque los mates ahora, ¿no cambiará nada por qué molestarse? Oficial John, no es necesario decir más. Te doy 2 opciones, una, coger a tu gente y marcharos, y dejar a Henry atrás. La otra, matarlos a ellos primero y luego matarme tú. Apreté la pistola contra la cabeza de Alice. En comparación con Mary, odiaba más a Alice. Si no fuera por sus rumores maliciosos surgidos de la nada, ¿cómo podrían haber sucedido los siguientes acontecimientos? Pero Mary tampoco es inocente. Ambos merecen morir. Tom, ¿de verdad quieres hundirte con el barco? Piensa en tu esposa, qué descorazonada estaría si supiera que hoy te has vuelto así. Me quedé atónito por un momento, porque mi esposa había sido asesinada hace mucho tiempo por esa gente. Estás hablando demasiado. 3 segundos. Si no te retiras, disparará. 3, 2. Los conté en silencio, al ver que no mostraban señales de movimiento. Mi arma ya estaba preparada para disparar. No seas impulsivo. Retirámonos. John no se atrevió a jugar. Hizo un gesto con la mano y condujo a sus hombres hacia afuera. Justo cuando salían por la puerta, se oyó una enorme explosión desde el interior. La onda expansiva de la explosión los hizo volar. Desde fuera, ya se veía el escenario de las llamas. No había duda de que nadie había sobrevivido. Postdata, soy John, un policía criminal. Durante mi periodo de incógnito, me encontré inesperadamente con George. Cuanto más se profundizaba nuestra relación, más me daba cuenta de que no era tan sencillo como parecía. Lo vi ascender de rango paso a paso y parecía haber adivinado mi identidad. Pero sorprendentemente no me denunció ante Henry, lo que indicaba que él y Henry no estaban del mismo bando. Ambos estábamos reuniendo pruebas contra el grupo, pero al final, él estaba un paso por delante de mí. Más tarde, el incidente de Scar hizo que George fuera muy valorado por Henry. En la sala de interrogatorios, después de interrogar a Scar, me enteré de que se trataba de una obra dirigida y representada por el propio George. Siguiendo esta pista, la verdad empezó a salir a la luz. Llevé a la gente a toda prisa, pero aún así no pude evitar las bajas. Él fue responsable de múltiples muertes y, en última instancia, no pudo escapar del castigo de la ley. Tal vez él mismo lo sabía, por eso nunca pensó en dejarse una salida. Cuando encontramos varios cadáveres, todos estaban carbonizados, sus rostros eran horribles y nauseabundos. Varios compañeros vomitaron en el lugar. George fue verdaderamente inteligente desde el principio. Solo intentaba ganar tiempo con Henry y nunca tuvo la intención de dejarlos ir.
Al mismo tiempo, también era bondadoso. Si hubiéramos llegado un momento tarde a la explosión, habría habido más de 4 cadáveres dentro. Su único pensamiento era la venganza, pero nunca hizo daño a personas inocentes. A la mañana siguiente, recibí una carta y una postal. Escrita por George Day, antes de decidir enfrentarse a la muerte. Oficial John, cuando lea esta carta, lo más probable es que ya me haya ido. Mi vida ha sido una tragedia, viviendo solo para vengarme. Veo que eres una persona honrada, incapaz de soportar esos rumores conspirativos. Por eso me gustaría pedirte que, en beneficio de nuestro esfuerzo conjunto para derribar a Henry, me entierres en la ladera del pequeño pueblo de montaña al oeste, donde está mi esposa. Ella ha estado allí sola durante tantos años, probablemente cansada de eso, y es justo que yo vaya a hacerle compañía. La tarjeta contiene la cantidad que recibí después de vender el grupo, probablemente varios cientos de millones. Por favor, ayúdenme a donar una parte al orfanato de la compasión, otra parte a mi lugar de nacimiento en el pequeño pueblo de montaña y el resto a los necesitados. Si es posible, cuiden a mis padres y no les hagan saber que he muerto. Gracias. Te lo devolveré en la próxima vida, ya sea como vaca o como caballo.